Muy buenas Cloudcitos, ¿cómo se encuentran? Yo bastante bien como de costumbre. El día de hoy vengo a enseñarles a cómo hacer su propia strumming bar de cartón para que puedan jugar al héroe de guitarra así como Diosito manda. Me sorprendió ver que esta tontera que se me ocurrió hacer tuvo un buen apoyo, me hizo sentir bastante feliz XD, pero bien, vayamos directo al tutorial. Por si quieren saber cómo luce la pieza, aquí está. Podrá verse más fea que pisar caca descalzo, pero hay que enfocarnos en sus sentimientos. Este bebé funciona de forma casi perfecta. Y bien, los materiales a utilizar serán los siguientes. Cartón, obviamente, aunque en este caso específico usaré dos tipos, uno que es más delgadito que el otro, ya verán el porqué. Aparte de eso, unos cuantos tubitos de pega loca, o instantánea o como se llamen en su país. No recomendaría usar silicón caliente o frío porque eso generaría bulto e impediría que la pieza encaje con el teclado. Unos 2 palillos de pinchos, tijeras, lápiz, y una regla. Para empezar, vamos a escoger esta parte del teclado para colocar la pieza, y removemos la tecla 5. Una vez hecho eso, en sus reglas, deben marcar 0,5 milímetros, así como lo tengo yo, ya que ahorita vamos a construir la base de la strumming bar. Ahora, si no cuentan con el cartón delgado que vieron antes, no se preocupen, pueden seguir usando el cartón normal. En mi caso, tengo uno de la caja de la Little Caesar, el delgado pertenece a la caja de la Pizza Hut XD. En el cartón, vamos a trazar una línea de la medida de 0,5 milímetros, y repetimos unas 3 veces más. Estas serán las paredes del rectángulo de la base. Una vez ya las tengan dibujadas, las vamos a cortar hasta la última línea. Estas 4 líneas son prácticamente las paredes del rectángulo. Una vez las corten, deberían de quedarles lo más rectas posible. Lo siguiente que haremos será reducir el ancho de 3 de las tiras, para que cuando las peguemos, quepan en la tecla exitosamente. No vamos a cortar hasta la mitad, sino que solo un poquito, como 0,1 o 0,2 milímetros a lo mucho. Ya con las 3 recortadas y la cuarta manteniendo su ancho original, procederemos a colocar la pieza sin recortar dentro del hueco en la parte de arriba para que no se esté moviendo. Luego colocaremos la segunda a un lado, puede ser derecha o izquierda. Y aquí deberemos poner pegamento para que se comiencen a unir. Mantengan firme las piezas para que la pega haga su trabajo, y luego de un ratito, ya deberían estar juntas, y volvemos a hacer el mismo proceso, pero del lado derecho. Pero si en dado caso solo cuentan con un cartón algo grueso así como el que ven acá, pinche cámara de pacotilla, enfoca esta babosada, ¿querés? Bueno pues, no te obligaré por las malas porque no quiero gastar riñón y medio en otro celular de $200, en fin, vamos a repetir el mismo proceso que con el otro cartón. Cortamos 4 líneas lo más rectas posibles, y después, las vamos colocando y pegando una encima de la otra, y les quedaría algo así. Les recomendaría ir probando si con 3 rectángulos les basta, no vaya a ser que por poner los 4 no encaje la pieza de forma correcta. Como yo ya tengo 3 paredes pegadas, continuaré con este modo. Como pueden ver, el lado izquierdo está pegado sin problema, mientras que el otro está todo suelto. Lo que vamos a hacer es eliminar cualquier sobrante de cartón que haya por acá, para que los 3 lados queden iguales. Y con la ayuda de la regla, vamos a marcar 1,4 centímetros, esta será la altura para la base, para que la barra no esté manteniendo presionadas las teclas. De ahí, marcamos la línea en el cartón, y recortamos los 3 lados. Les debería quedar así. Luego, pegamos la cuarta pared. ¡Guau! ¿Pero qué pasó? Joder, mi trípode está todo chafero, jajajaja. Una vez se hayan asegurado de que esté firme, cortan lo que sobra de cartón, debería de quedar algo como esto, lo más recto que se pueda. Después introducen la pieza en el hueco. Un momento, algo anda raro acá. ¡Ay! Jodí la gomita que sirve como resorte, esto no debería haber pasado. Bueno, solo son detallitos, ¿no? Jeje, hagamos como que no pasó nada. Por eso deben tener cuidado cuando hagan el paso de unir las paredes con la pega loca, no vaya a ser que la gota se les escape hasta el fondo y ahí se terminen cargando al pobre teclado.
¿En qué estaba? Así, meten la pieza, y comiencen a moverla de arriba a abajo. Si ven que se mueve con relativa sencillez, es porque está funcionando sin problemas, lo que significa que podemos continuar. Ahora, crearemos un puente que vaya desde la tecla de arriba, hasta la de abajo, y es muy fácil de hacer, solamente debemos agarrar un pedazo largo de cartón, y con el lápiz marcamos unas 2 líneas conforme al largo de la parte de arriba de la tecla, de esta manera. Con la regla conectamos las líneas, y cortamos. Cuando ya tengan este rectángulo, colóquenlo a la par de las teclas, y vamos a cortar hasta donde termina la tecla de abajo. Perfecto, ahora, si ustedes quieren, pueden dejar marcado por donde quedará pegada el rectángulo, ponemos la pega, y esperamos a que seque correctamente. Cuando ya quede firme, pongan la pieza boca abajo y al lado de las teclas así como lo hago, vamos a marcar unas líneas por donde quedarán pegados unos cuadraditos, estos actuarán como una especie de microswitches para que al mover la palanca se presione la tecla y registre el rasgueo. Les debería de quedar de esta manera con una capa, pero si en dado caso esto no es suficiente para que aplaste la tecla, pueden poner un par de capas extra, yo colocaré una segunda para asegurarme de que funcione. Bien, creo que esto debería de bastar por ahora. Si de casualidad notan que la pieza de acá se mueve mucho, eso se puede deber a que la pieza misma no está pegada correctamente, o que también esta parte del cartón esté algo floja, son arreglos sencillitos, basta con colocarles un poco más de pegamento y mantener presionado hasta que se seque. Lo siguiente es introducir un palillo de pincho justo en el hoyo de la pieza larga de cartón para que le dé un poco más de firmeza y no se esté volviendo aguado o flojo. Y de ahí, cortan lo que sobre. ¡Guau! Carajo, ya sentía que me cortaba el dedo XD. Ya casi terminamos muchachos, lo que sigue es la palanca para rasgar, y es bien sencilla de hacer. Haremos unas 2 marcas que queden más o menos en el centro. Y estas marcas las vamos a intentar copiar en la parte trasera del cartón. De ahí, con un cúter, corten ligeramente las líneas, pero sin aplicar mucha fuerza, este truco sirve para poder doblar el cartón mucho más fácil y de forma limpia. Ahora, marcaremos 2 líneas extra algo alejadas de las líneas centrales, para terminar de hacer una especie de triángulo, y repetimos lo de trazarlas en la parte trasera. Cortamos. Y ahora pegamos los extremos, para obtener la forma de triángulo. Una vez hecho eso, pondremos más pegamento por la parte de adentro, y presionaremos. Les debería de quedar así. Y de ahí, solo pegamos el triángulo al puente, intenten centrarlo lo más que puedan, pueden hacer lo que hago yo, marcar el centro solo para poner la pega. Y voilà, ya tienen su propia barra de rasgueo, o Stroming Bar XD. Y para finalizar, si en dado caso sienten que la pieza se les está saliendo mucho a cada rato, no se preocupen, se puede arreglar sencillamente si colocamos un cuadrado chiquitito justo acá, cortaremos una pieza que sea un poquito más grande que el rectángulo central y la pegamos, esto va a actuar como un gancho que se quedará en el teclado, y así, la pieza no se les irá a ninguna parte, solo deben de asegurarse que quede bien pegada, porque puede que se les despegue al intentar quitar la Stroming Bar cuando ya no la usen. ¿Ven? Ya no se zafa, y no se preocupen, se puede remover todavía, solo es cuestión de hacerle fuerza para que salga. ¿Y qué tal a la hora de jugar? Pues, nada mal para ser sincero, eso sí, obviamente no será lo mismo que una barra de guitarra real, no se puede hacer el rake strumming pero al menos se pueden atinar las notas, y también las secciones de torres de notas que van muy rápidas, aunque eso requiere de mucha práctica XD, pero bien señores, hasta acá llega este tutorial, espero que les sirva por si no se pueden dar el lujo de comprar una guitarra, por ahora eso sería todo de mi parte, y como siempre les digo, pronto nos volveremos a ver en un nuevo video, espero tengan una bonita mañana, tarde, o noche, y se me cuidan mis cloudcitos.